Hello, good afternoon, teacher. I am Mariana Perez and I'm going to start with my presentation. Adjectives, comparative and superlative. Primero debemos comenzar teniendo claro qué es un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que nos da más información y nos describe un sustantivo que puede ser una persona, lugar, idea, objeto, etc. Algunos ejemplos de adjetivos son famous, hot, happy, entre otros. Tenemos los adjetivos comparativos y los adjetivos superlativos, de los cuales existen regulares e irregulares. Los adjetivos comparativos se utilizan para establecer la diferencia entre dos objetos, personas, lugares, etc. Por ejemplo, my car is faster than hers. Mientras que los adjetivos superlativos se utilizan para comparar las diferencias entre tres o más personas, objetos o lugares. Por ejemplo, my car is the fastest in the race. Formación de adjetivos comparativos y superlativos regulares. En los adjetivos que son monosílabos se agrega ER para el adjetivo comparativo y EST para el superlativo. Por ejemplo, clean es el adjetivo, en su forma comparativa quedaría cleaner y en superlativo quedaría cleanest. Si el adjetivo es monosílabo y termina en consonante vocal consonante, debemos duplicar la última consonante. Para el comparativo se agrega ER y para el superlativo EST. Por ejemplo, el adjetivo sería big, en su forma comparativa sería bigger y en superlativo biggest. Ahora vamos con los adjetivos de dos sílabas. Para formar el comparativo se le añade ER o también se le puede colocar la palabra more antes del adjetivo. Y para el superlativo, ya sea añadiendo EST o procediendo el adjetivo con la palabra most. Por ejemplo, el adjetivo tilted en su forma comparativa sería more tilted y en superlativo most tilted. Ahora, en los adjetivos de tres o más sílabas se forma el comparativo poniendo la palabra more delante del adjetivo y el superlativo poniendo delante del adjetivo la palabra most. Solo que en este caso las palabras tienen tres o más sílabas. Por ejemplo, en el adjetivo expensive, su comparativo sería more expensive y su superlativo sería most expensive. Ok, en el caso de los irregulares, los comparativos y superlativos cambiarían su forma completamente. Por ejemplo, el adjetivo principal sería good, en su forma comparativa pasaría a ser better y en superlativo best. El adjetivo bad quedaría en comparativo worse, en superlativo worst. Ok, en el caso de little, el comparativo sería less y el superlativo sería least. En el caso de much, sería en el comparativo more y en el superlativo must. Ok, ahora vamos con los adverbios comparativos y superlativos. Primero, ¿qué es un adverbio? Un adverbio es una palabra que describe a un verbo, un adjetivo o hasta un propio adverbio, pero dándole más información del mismo, haciendo que sea más amplia su descripción. Expresan cómo tiene lugar la acción verbal. Por ejemplo, en modo sería slowly, en tiempo sería yesterday, en la frecuencia often y en el grado very. Esos son algunos ejemplos de adverbios. En los adverbios comparativos y superlativos se utilizan los sufijos ER y EST para las formas comparativas y superlativas respectivamente, así como en los casos anteriores. También se respetan las mismas normas de ortografía. Cuando tenemos una Y al final, la sustituimos por una I o una E, dando la terminación ER. Por ejemplo, tenemos el adverbio early, su comparativo sería earlier y su superlativo sería the earliest. Se utilizan las palabras more y most, igual que en los ejemplos anteriores, para los adverbios acabados en esta terminación. Por ejemplo, el adverbio happily, su comparativo sería more happily y su superlativo sería the most happily. También tenemos adverbios irregulares, comparativos y superlativos. Unos ejemplos serían late, su comparativo sería later y el superlativo sería latest. El otro ejemplo sería little, en comparativo sería less y el superlativo sería least. Modal verbs. Los verbos modales en inglés son un grupo de verbos auxiliares que se utilizan para expresar distintos grados de capacidad, permiso, obligación, etc. Van junto a un verbo principal para expresar funciones tales como pedir permiso o expresar prohibición. Por ejemplo, can I open the window?
Los verbos modales no expresan acciones, sino opiniones, juicios de la persona que está hablando. Por ejemplo, you must be very tired. En el siguiente cuadro voy a explicar los verbos modales con sus respectivos usos. Tenemos el primero, que es can, y este se utiliza para expresar habilidad, pedir permiso o pedir un favor. La palabra could para expresar una habilidad que tenías en el pasado o pedir permiso o un favor pero en el presente. May para expresar una probabilidad o pedir permiso de manera formal. Might para expresar una probabilidad remota. Should para expresar una sugerencia o un consejo. La palabra must para expresar una obligación, prohibición o una conclusión basada en una evidencia. Will para expresar tiempo futuro. Would para expresar situaciones imaginarias, ofrecimientos, invitaciones o pedidos. Y shall para hacer sugerencias. Algunos ejemplos serían: Can you help me with this exercise, please? O en una forma un poquito más formal: Could you help me with this exercise, please? Con la palabra may, it may be Jenny at the door. Meet, she might be in the restroom. You should take some rest. You must come visit us. She will be in New York next week. I will travel more if I could. You shall not pass. Esos fueron algunos ejemplos de cómo podemos utilizar los verbos modales. Thanks for your attention, professor. Goodbye.